Buenas tardes a todas y a todos por estar presentes. Como Sindicato Médico del Uruguay y como médicos, como representantes de este colectivo profesional, estamos muy contentos de estar en un año electoral. Estamos contentos de vivir en un país en el cual la democracia tiene el valor que tiene y las elecciones tienen la confiabilidad y la importancia que tienen cada 5 años. Festejamos eso y en ese marco es que estamos lanzando un ciclo en el día de hoy, un ciclo de encuentros del Sindicato Médico del Uruguay con los candidatos a la presidencia de la República y sus equipos de salud o sus asesores en salud. Este ciclo consistirá en una entrevista como esta de no más de 90 minutos de duración que será transmitida por streaming a través de YouTube del Sindicato Médico y quedará después en las redes para que todos la puedan escuchar. Obviamente hoy estamos empezando con esta, pero hay 5 reuniones programadas más. Algunas ya tienen fecha confirmada, todas se irán avisando por redes y por la prensa como ha sido esta. Agradecemos mucho a la prensa también hoy por hacerse presente para ayudar a difundir estos debates que queremos plantear hacia el colectivo profesional y hacia el resto de la ciudadanía. Como sindicato médico es una preocupación para nosotros la salud de nuestro sistema sanitario, del Sistema Nacional Integrado de Salud, que a nuestro modo de ver debe estar en mejora continua. Es un éxito que ha logrado el pueblo uruguayo y que debe mantenerse y mejorarse, y por eso estamos haciendo esta convocatoria. Se invita, por lo tanto, a los candidatos y también a sus equipos de salud, en el entendido de que las especificidades que tienen que ver con lo sanitario, cada candidato puede y se debe apoyar en lo que plantean, obviamente, sus asesores. La dinámica de esta reunión será la siguiente. En el Comité Ejecutivo del Sindicato Médico del Uruguay, integrado por 13 miembros, hace ya un par de meses armamos un drive en el cual todos los integrantes pudieron expresar las preguntas que tenían para hacerle a los candidatos. A partir de esas preguntas, elaboramos 4 bloques mediante nuestro equipo de comunicación de preguntas, que son las que se van a plantear hoy, que serán las mismas para todos los candidatos y los equipos de salud que vengan aquí. Para nosotros esto también era muy importante. Si hay tiempo y hay preguntas que se planteen a través de YouTube, tenemos a colegas que están observando eso y preparando, digamos, algún resumen, si hay alguna pregunta que esté planteada y no haya sido contestada en las intervenciones previas. Queremos también aclararle, también para tranquilidad de los expositores, las preguntas son solamente una guía para llevar adelante los planteos. La idea que nosotros tenemos es que tengan la libertad de expresar en esta ocasión la propuesta en salud. Las preguntas son solamente una forma de guiar la exposición. Hemos dividido, como les decía, en 4 grupos la temática para el día de hoy. Bueno, una vez presentado el ciclo que empieza hoy, agradecemos mucho y saludamos la presencia del candidato a la presidencia por el Frente Amplio, el profesor Yamandu Orsi. Muchas gracias. Y también de los asesores que lo acompañan, la diputada y doctora y pediatra Cristina Lustenberg. Bienvenida, Cristina. El profesor adjunto de neurología Federico Preve. Todos amigos de esta casa y también el profesor de ginecotología y obstetricia, doctor Leonel Brioso. Muchas gracias y bueno, pasamos directamente a la actividad. Hemos dividido en 4 grandes capítulos esta especie de cuestionario que, vuelvo a repetir, es solamente una guía. Un capítulo sobre consideraciones generales, el modelo de atención y la gobernanza del sistema. Un capítulo sobre la financiación y mejora de la eficiencia del sistema. Un tercer capítulo sobre la formación y distribución de los recursos humanos en el sistema. Y un cuarto y último capítulo de temas o problemas específicos de algún sector de la población y su relación con las políticas de salud. El primer capítulo tiene 4 partes y las voy a leer todas y a continuación sí, les damos la palabra. En términos generales, ¿cuál es su opinión sobre la situación actual del Sistema Nacional Integrado de Salud?
La ley de creación de la JUNASA definió su integración con delegados de diversas áreas del Poder Ejecutivo, Ministerio de Salud Pública y Economía y Finanzas, y de otros organismos públicos involucrados como el BPS. En la participación de otros actores, la representación se reduce a uno y subalterno, siendo que las situaciones son muy distintas y difíciles de representar en una sola delegatura. Todos los prestadores públicos y privados, IAM, IAMPP o seguros, están representados por un titular y un alterno. Lo mismo pasa con los trabajadores médicos y no médicos y con los usuarios. Siendo que la regla es la heterogeneidad de intereses en estos actores, ¿no sería necesario buscar nuevas formas, nuevos mecanismos de participación? En particular, ¿qué opinión le merece que el cuerpo médico tenga voz y voto en el sistema? ¿Cómo generar una nueva gobernanza que garantice eficiencia en la conducción del sistema y el manejo de los recursos, el involucramiento de los actores y la transparencia? ¿Piensa que es necesario un cambio de modelo de atención? De así considerarlo, ¿cuáles serían las principales líneas de acción? ¿La estrategia de promoción de la salud no debería ser una real política de Estado? ¿Estima que sería necesario desarrollar centros de referencia para las principales causas de morbilidad y mortalidad? Bueno, este conglomerado de preguntas variadas es el primer capítulo, así que bueno, adelante y muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Por lo que vimos en material que ustedes nos entregaron van con el bisturí a fondo, por lo que, como es evidente, decidí hacerme acompañar por razones obvias, y está bien que así sean, porque debemos evitar en campaña electoral caer en simples enunciados que de repente, para quienes están en el tema, no quiere decir mucho. Es por eso que no nos molesta, no nos preocupa el llamar a las cosas por su nombre, incluso aunque eso sea más de una instancia de debate y de profundización de la estrategia, más que de lo puro y duro de carácter electoral. Pero como esto es una conversación entre entendidos e interesados, como se dice normalmente, a los bifes. Yo, por lo que soy, por de dónde vengo y por mi profesión, que está lejos de ser la que ustedes detentan, quiero primero decir algo o transmitir lo que uno recibe y para eso después traducirlo. ¿Qué quiero decir lo que uno recibe? La suerte de una campaña electoral nos lleva a recorrer lugares muy distintos del país y en cada lugar uno encuentra requerimientos o planteos específicos de la localidad y de la zona. Un país maravilloso y mucho más heterogéneo de lo que normalmente se piensa. Pero igual, de todas formas, hay un sonido, una cantinela ahí que se repite en los distintos tópicos de la vida nacional. En salud también. Y a partir de eso que uno va recibiendo, que vamos recibiendo en campaña, a partir después de cotejar nosotros con nuestro equipo o con la gente que uno tiene cerca, y a partir incluso de toda una elaboración que se llevó adelante por parte de nuestra fuerza política hace ya un tiempo, que son nuestras bases programáticas, como todos los partidos elaboran sus programas, unos antes, otros después, más o menos intensivos, más o menos generales. A partir de eso hay que tratar de elaborar no solo un diagnóstico, sino aclarar la puntería, cosa que ustedes nos ayudan con sus preguntas. Eso nos permite también, cuando nos dirigimos a la ciudadanía, tener un planteo, un discurso determinado, a partir de lo que uno aprende, de lo que la gente te dice y lo que uno ve. Ahí uno encuentra razones que son profundas, de larga data, más de carácter estructural,
y cuestiones que son más de carácter coyuntural, porque la pregunta que inmediatamente uno hace en todos los órdenes, bueno, ¿esto de cuánto hace? A ver, dicho de otra forma, nos pasa tal y cual cosa. Entonces, hay que ser muy prudente, muy cuidadoso. Si es que ha habido cambios en la forma de conducir este sistema, o que en realidad hay cuestiones que son de raíz. Te encontrás con las dos cosas. Lo que sí salta a la vista es la disparidad territorial o las desventajas que se tiene, y esto no es solo en tema de salud, ¿no? Pero fundamentalmente en tema de salud, las desventajas que el territorio a veces te genera. Y como decían por allá, por el siglo XIX, al norte del Río Negro lo describían como el desierto. Y esas cosas siguen pasando, con mayor o menor intensidad. Y los problemas que uno encuentra de repente en algunas zonas, cuanto más te alejas de los lugares donde se toman las decisiones, peor. Y eso tiene que ver con el diseño del Estado, pero también con el diseño de muchas de las políticas que se instrumentaron. También uno tiene la suerte de conversar con gente que ha estado en otros países, o que vivió o que conoce el tema en otros países, y llegás a la conclusión de, pero tan mal no estamos. O cuando analizamos cómo el país se movió, cómo el sistema funcionó ante una pandemia, en realidad está bueno que podamos identificar nuestras fortalezas, que no son de hace 3, ni 4, ni 10, ni 20, es histórico, y que tiene que ver con una construcción nacional que es ladrillo tras ladrillo, con nuestras particularidades. Es necesario decir que la complejidad que tiene el sistema es enorme, enorme. Y que requiere, como creo que lo sugeriste, requiere una revisión permanente. Yo planteo como primer constatación que la I de integrado se ha venido como achicando, como que el sistema corre algunos riesgos, y es por eso que hay que pensar estrategias distintas, donde la complementariedad, donde la revisión de muchas herramientas permitan, por ejemplo, navegar con mucho más tranquilidad estas aguas, lo que pasó con alguna institución, algún prestador, y las amenazas que hay en el horizonte nos ponen alerta a todos. Así que hay un tema de sustentabilidad, hay un tema de modernización, sin duda. Hay que aprovechar lo que existe y las tecnologías que podamos encontrar para modernizar nuestro sistema. Y fundamentalmente quizás sea por mi nivel de conocimiento del tema, la necesaria complementación de los actores en el territorio. Porque entendí y entiendo que el territorio manda. Y tanto te podés encontrar con gente, usuarios de ACE, que te hablan de su policlínica, o enojos con la mutualista de la localidad, o integrantes de la tropa del ejército que te dicen que es una odisea venir a su centro de atención en Montevideo. Más cuando venís de la frontera. Por poner algunos ejemplos de cosas que me han pasado y que yo he visto que genera ruido. Entonces, muy abuelo de pájaro, por supuesto, y a partir de estas cosas que yo digo, lo que uno ve, lo que habla con los compañeros que uno tiene, y con lo que se ha planteado en el programa, donde se habla de hincarle el diente al sistema y ver cómo lo transformamos para que no solo tenga larga vida, sino que sea cada vez más fuerte y que sea cada vez más abarcativo.
es lo que uno puede plantear. Me tocó también una experiencia interesante a través de los gobiernos, a partir de los gobiernos departamentales, donde, como todos ustedes saben, ha sido muy difícil, imposible hasta ahora, pero yo pienso que se puede, por ejemplo, integrar a nuestras huestes municipales al FONASA. Y ahí tuvimos que hincarle el diente, yo desde allá, desde lo departamental, y ahí entendí algunas cosas que nos deja un gusto amargo de no haber podido avanzar bastante más cuando teníamos a nuestra propia fuerza política en el gobierno y bueno, hicimos todos los intentos de poder incorporar al funcionario municipal, que son muchos. Y ahí como que pasaron los años, hubo un cambio de gobierno nacional y me quedé con aquello de por qué no lo logramos en algún momento, ¿no? Y ahí obligadamente uno tuvo que bucear en esto y cómo funciona y cuáles eran los incentivos para que el trabajador se incorporara. Hecha esta introducción, si me permiten, le paso al resto del equipo las cuestiones más específicas y, por supuesto, en la medida que podamos seguir aportando, lo vamos a hacer desde nuestro lugar. Bueno, gracias al Sindicato Médico del Uruguay, gracias Yamandú y gracias por integrar este equipo, que no hacemos otra cosa que representar a todos los trabajadores y trabajadoras de la salud de todas las disciplinas médicas y no médicas, que integramos esta fuerza política y hoy transitoriamente estamos en este lugar. Como decía Yamandú, que es nuestro candidato y junto con Carolina nos representan en la fórmula, nos organizamos. Hoy yo voy a profundizar un poquito más en algunos temas vinculados a esta pregunta, como dijo el doctor Minarrieta y en nombre del Ejecutivo del SMU, que nos invitaron, cuál era la opinión sobre la situación actual del Sistema Nacional Integrado de Salud y después Federico y Leonel van a profundizar en temas de financiación y formación y después, como quien estamos acá, consideramos que no podemos hablar de la salud que no esté atravesado de las determinantes sociales. También tenemos unas preguntas que tienen vinculadas a otros temas que tienen que ver con el ambiente, con la salud animal, porque desde ahí lo consideramos nosotros una integralidad de la salud, así que hablemos algo de pobreza infantil, de cuánto tienen que ver los LPM, de lo que estamos pasando ahora con otros temas de coyuntura. Pero bueno, ¿cuál es la opinión sobre la situación actual del Sistema Nacional Integrado de Salud? Para ninguno de nosotros nos es ajeno que el Sistema Nacional Integrado de Salud fue una de las reformas más importantes que se implementó en el primer gobierno de Frente Amplio. Reforma del sistema de salud que fue basada en 3 reformas sustantivas, la reforma 18.211, la ley 18.211, la ley 18.161 y la de creación del FONASA 18.131, y que se ha sustentado en 3 pilares sustantivos que todos sabemos que ha sido lo que tiene que ver con los pilares fundamentados del cambio modelo de atención, de financiamiento y de gestión, como hemos repetido a lo largo de todos estos años. Lo más sustantivo ha sido el modelo irrobusto de financiamiento y todos sabemos que hemos tenido algunas dificultades en el modelo de gestión y en el modelo de atención. Vamos a tener por delante, y ese es el compromiso, como decía Yamandú, y después a lo largo de las presentaciones que podemos los 3, también con ejemplos concretos. En estos años, el compromiso que vamos a tener en nuestro gobierno es avanzar en temas pendientes que ya quedaron desde el inicio del diseño de la reforma. Porque acá también está el doctor Gilberto Ríos, que también trabajó con la doctora Alicia Ferreira, la doctora Alicia Arteta. Acá hay muchos compañeros que también están del otro lado allá y trabajaron desde el inicio de que se diseñó la reforma. Y ya sabemos que hay algunos temas estructurales que desde que se planificó la reforma y el diseño del Sistema Nacional Integrado de Salud se arrastran hasta ahora. Miró el doctor Perna también. Y ahora también hay temas que son acciones que van a quedar pendientes, porque tampoco nos es ajeno que en estos años
Yo no quiero decir de una forma absoluta que ha habido un franco retroceso, porque algunas cosas en cada gobierno se avanza, pero en líneas generales, yo destaco uno porque creo que Federico, entre los temas, porque después el doctor Brioso va a hablar sobre recursos humanos, podemos decir que en la política de medicamentos hemos tenido un franco retroceso. Pese a algunas incorporaciones a través del Fondo Nacional de Recursos, en la política de incorporación a través del PIAS de tecnología, porque los usuarios que nos pueden escuchar, acá estamos en un ámbito netamente técnico, en un ambiente profesionalizado, nos hacen, está la prensa que nos acompañan, pero sí le decimos a la población que en la política de incorporación de tecnología y de procedimientos, que es lo que es el plan de salud, se incorporó no la tecnología de alto costo, de alto precio, como se define con especificidad, que ahí se han incorporado, y ahí también tenemos algunas dificultades de cómo se han incorporado algunos procedimientos a través del Fondo Nacional de Recursos. Pero lo que se ha incorporado a través del PIAS, solamente las insulinas de baja duración, que se trasladó a la incorporación del Fondo Nacional de Recursos, solamente un procedimiento. Que está bien que algunos de los procedimientos podían venir de nuestros últimos, sobre todo el último gestión de gobierno, que quizás no tuvimos el impulso adecuado, y también quiero hacer la disquisición, porque ahora la incorporación que se hizo en el PIAS es que se publicó los anexos del PIAS, corríjame, doctora Ferreira, en la página web, no es que se hayan incorporado medicamentos, porque a veces también los políticos que transitoriamente ocupamos lugares, nos dedicamos a confundir a la ciudadanía. Medicamentos a la población, uno, que se trasladó de la incorporación del Fondo Nacional de Recursos a través de lo que se incorporan a los prestadores. Y para que la ciudadanía lo entienda, eso hace de que de verdad un prestador puede cobrar 3.000, 4.000 pesos un ticket no regulado de un anticoagulante o de una prestación de una analgesia del parto, doctor, 50.000 pesos, o como una adherencia de adherir socios, no costo, para que la gente acceda. O sea, esas cosas nos comprometemos a que de verdad, con la evidencia adecuada, con los procedimientos, con la academia incorporando protocolos adecuados, ir incorporando, porque de verdad yo creo que desde un inicio hay que ir avanzando en cómo podemos ir fortaleciendo el Sistema Nacional Integrado de Salud con la evidencia, pero siempre mejorando los indicadores de calidad, porque una cosa que podemos decir en esta pregunta, que es general, porque ahora me voy a referir a las preguntas específicas en el inciso A, B y C, porque esta era la, en términos generales, cuál era la situación actual del sistema de salud. Entonces yo lo que digo es que hay que avanzar en aspectos pendientes de la reforma del sistema de salud, que quedaron también de administraciones anteriores, y ahora sí, en temas que decimos que hay un retroceso, como la incorporación de prestaciones, que son procedimientos y medicamentos, los tiempos de espera y otras dificultades, como la integración de procedimientos que hacen que realmente la gente tiene dificultades en tiempos de espera, en acceder a indicadores de calidad y determinadas cosas, tanto en los prestadores públicos como privados. Después también decía en esta misma pregunta, en el inciso, este mismo inciso, con respecto a... Bueno, después decíamos, no solo no hubo avance, sino que se constatan retrocesos en algunas áreas como en ACE. Bueno, en ACE también después nos vamos a detener, porque creo que en ACE también tenemos dificultades. Creo que ha sido notorio algunas dificultades claras en el modelo de gestión de ACE, pero en las políticas de prevención y de promoción, basta que uno ponga un ejemplo claro, que creo que es indiscutible para el personal de salud. En las políticas de prevención y promoción, ¿ustedes quieren un ejemplo que hayamos tenido un retroceso como las políticas de tabaquismo? ¿Quién puede discutir junto con la ciudadanía que si algo venía avanzando el Uruguay, no solo firmando los convenios que lo había firmado el gobierno antes del 2004, como las políticas de cesación de tabaquismo?
Así que tendremos mucho para avanzar en todo lo que tiene que ver con todas las políticas de prevención de tabaquismo. El inciso B, que tiene que ver con todo lo que tiene que ver la creación de la JUNASA, que cómo venía siendo desde su creación, cómo definió su integración con los delegados de diversas áreas. ¿La leo entera? Bueno, porque tenía preguntas concretas para no ocupar mucho el tiempo y que nos dé tiempo también para intercambiar. Decía, siendo la regla que es la heterogeneidad de intereses en estos actores, sabiendo que ustedes saben la integración de la JUNASA, viene delegados de diversas áreas del Poder Ejecutivo, MSP y MEF, y de otros organismos públicos involucrados como el BPS, pero en la participación de otros actores, la representación se reduce a uno y su alterno, siendo que las situaciones son muy distintas y difíciles de representar en una sola delegatura. Todos los prestadores públicos y privados, las IAM y AMPP o seguros, están representados por un titular y un alterno. Lo mismo pasa con los trabajadores médicos y no médicos. Y siempre la dificultad, y entendemos la respuesta que hay, es que hay gran preocupación por buscar nuevas formas, nuevos mecanismos de participación, y también la sensibilidad es qué opinión nos merece que el cuerpo médico tenga voz y voto en el sistema, cómo generar una nueva gobernanza que garantice eficiencia en la conducción del sistema y el manejo de los recursos, el involucramiento de los actores y la transparencia. Nosotros lo que sí podemos decir, que de verdad la creación de la JUNASA como un organismo desconcentrado, el MSP, fue una integración innovadora con integrantes del Poder Ejecutivo, y fue un avance en cuanto a la participación social en el control del organismo del desempeño. Pero fíjense que los últimos contratos de gestión fueron firmados en el 2012. Corríjanme si algo puedo decir que tenemos que actualizar y sentarnos a pensar, gobierne quien gobierne, y nosotros sí nos podemos decir, presidente, que nos comprometemos, o sea, que hay que actualizar los compromisos de gestión a firmar con los prestadores, porque de verdad venimos atrasados en eso. Pero sí queremos ratificar que la voz del sindicato médico tiene que estar presente, que ahora está de forma alterna con la representación que alternan ustedes con la Federación de Trabajadores de la Salud, y sí reclamar que la participación de los usuarios de la salud está invisibilizada en la representación de los usuarios, y también cómo se va a concretar la representación de los trabajadores de los trabajadores también de la Administración de Salud del Estado y la participación real de ACE en la Junta. De eso no dudamos, que de verdad hay que cristalinizar, y estamos dispuestos a conversar y escuchar, porque esta no es una cosa que no dije al principio, y eso lo hemos conversado muchísimo, y eso se lo quiero decir a la ciudadanía. Si algo hemos conversado con Yamandú, cada uno de los actores, el equipo que tiene experiencia en salud, es la escucha que tiene Yamandú y la sensibilidad que venimos recogiendo con la gente y la ciudadanía en los territorios, y cada vez sale con mayor sensibilidad los problemas que tiene la gente en el acceso a medicamentos, en el acceso no solamente a los especialistas, que a veces es lo que más acceso puede tener, sino el acceso a veces a los médicos. Yo el sábado estuve en Estación Atlántida, acceso a la medicación básica, ya no estamos hablando de la medicación de alto costo, a la medicación de lo que puede ser cuando las disciplinas del primer nivel de atención indican. O sea, y eso lo hemos hablado con Yamandú, que la salud para nosotros es entrando en una segunda etapa de la reforma que va a cumplir ya 17 años de implementación, sí, para el gobierno del Frente Amplio, para un país que invierte casi el 9 y pico % del PBI, para nosotros sí es una prioridad. En un mundo que avanza la incorporación de la tecnología, de los procedimientos, pero una salud basada en las personas, de verdad, sí tenemos el compromiso que no va a ser un área invisibilizada, o vamos a seguir más de lo mismo, o vamos a seguir haciendo más de lo mismo. Estamos dispuestos a conversar y a escuchar las propuestas que vengan de cualquier colectivo de trabajadores, y más de este colectivo médico
que tiene más de 100 años de experiencia en saber, y digo a todas las orientaciones y de todos los partidos políticos que tengan para decir propuestas que hay que hacer. Con respecto a la conformación de la JUNASA, no hay nada cerrado. Estamos dispuestos a escuchar propuestas. Después, ¿piensa que es necesario cambio el modelo de atención? Bueno, creo que ya lo estoy respondiendo. Si algo tenemos un debe, es en el cambio de modelo de atención. Eso lo dijimos también nosotros gobernando, que de verdad tenemos que hay que fortalecer ese primer nivel de atención donde todos decimos que está atravesado con una estrategia de APS, donde se deberían resolver más del 80%. Acá hay médicos con formación en la disciplina familiar y comunitaria y disciplina, yo soy pediatra de formación, vengo de ese primer nivel de atención y sabemos que es la puerta de entrada y de verdad tenemos mucho para hacer, para fortalecer en infraestructura, en cargos de alta dedicación, en resolver ahí. Así que nosotros tenemos en todo lo que tiene que tener en especialistas que deben estar incorporados en la distribución territorial, en la promoción de la salud como una estrategia y pilar fundamental del Sistema Nacional Integrado de Salud. También lo tenemos como un eje que tiene que ser en un fortalecimiento muy débil que ha tenido la Rectoría, y eso lo quiero decir sin ningún tipo de problema, que la verdad que ha sido debilísima la Rectoría del Sistema de Salud como tal, pero de los roles que tiene que ser el pilar fundamental del Ministerio de Salud Pública. La última, estima que sería necesario desarrollar centros de referencia para las principales causas de morbilidad y mortalidad. Yo creo que sí, la ley de los centros de referencia está clara, pero en la implementación estamos muy débil, esto es indiscutible. La verdad que lo que dice la ley, que los centros de referencia deben resolver los problemas de salud de baja prevalencia y baja incidencia, esto basta que uno vea múltiples ejemplos de cómo las patologías que requieren concentración de recursos. A mí me desvela esto. Y eso lo saben en los 2 años, porque acá todos saben que yo fui subsecretaria en el periodo anterior y renuncié. Una de las causas que renuncié es porque quería profundizar en hacer muchas cosas de las que estoy diciendo ahora que deberíamos hacer. Muchas soy consciente de que ahora no se hizo en estos 5 años y se retrocedió. Y muchas tampoco, hicimos muchísimas en nuestros años y muchas no hicimos. Y esto de los centros de referencia es un debe. Hoy hay patologías. La neurocirugía es un ejemplo indiscutible. Y si acá hay neurocirujanos, no sé si hay acá porque no veo ninguno, de los que yo conozco, por ejemplo, pero ojalá hayan conectados. Y lo saben. En todos los prestadores, tanto públicos como privados, la alta tecnología ni la capacidad de determinados tumores de altísima complejidad y de baja prevalencia, no puede haber en todos los centros, ni públicos ni privados, en todo el país. Y cuando uno incorpora un microscopio de determinada característica, ya hay otra cosa que se precisa. Y como pediatra también, las patologías congénitas de muy baja incidencia y prevalencia, ¿por qué en vez de tener 3 IMAE o no sé cuánto, no tenemos uno con los mejores cirujanos cardíacos preparados o con los mejores recursos humanos? Acá está Larico, está Alicia, que saben perfectamente de eso. Bueno, quizás pongo algunos ejemplos, que a veces no hay que poner ejemplos porque si no se te alborotan en contra algunas especialidades, pero en algún momento hay que hablar las cosas porque el Sistema Nacional Integrado de Salud es un sistema robusto que el país está invirtiendo muchos recursos, que de verdad hemos retrocedido, ha sido un pilar sustantivo de este país, también que a este gobierno le cuesta decir que fue un pilar sustantivo para enfrentar la pandemia, y tenemos que mejorar en muchas aristas. Y los centros de referencia es algo que tenemos que ir para adelante, así que estamos dispuestos nosotros y a conversar, porque nada de estas cosas se pueden hacer sin conversar con los actores que son fundamentales. En este caso estamos hablando con los actores médicos. Así que en lo que me toca a mí, ahora creo que le toca a Federico. Fede, ¿te toca? Voy con el segundo bloque o capítulo sobre financiación y mejora de la eficiencia del Sistema Nacional Integrado de Salud. En este capítulo hemos recibido consultas vinculadas a la necesidad de reformular las cápitas que se pagan
a las instituciones de asistencia médica colectiva, teniendo en cuenta otros criterios, además del sexo o edad. ¿Qué opinan al respecto? La asignación de recursos para ACE se determina por un componente histórico que se define en el presupuesto nacional y se ajusta en cada rendición de cuentas. ¿Piensa que sería deseable que estos recursos se determinaran mediante asignaciones de montos similares a los que sería la capitación de todos sus usuarios? ¿Cómo atenuar los costos a los usuarios de escasos recursos que acceden al sistema mutual vía FONASA, pago de tickets para consultas, estudios o medicamentos? Y por último, ante las demoras existentes en el sistema, consultas con especialistas, coordinación de operaciones, ¿cómo mejorar los mecanismos de control? ¿Vería con buenos ojos un plan de estímulos económicos que premie en base a indicadores de mejora? Arreglate. Pavada de preguntas. Pavada de preguntitas. Bueno, lo primero es que para mí es un placer y un honor estar en lo que fue durante casi 10 años mi primera casa, no mi segunda casa, y estar acá con muchos compañeros que compartimos años de militancia en el sindicato. Es una instancia muy especial, además sabiendo que el sindicato médico, con sus más de 100 años de historia, ha contribuido intensamente y profundamente a colaborar con el desarrollo de un sistema de salud como el que tenemos actualmente. Y bueno, para mí que fui parte y soy parte en diferentes roles y momentos, pero que estuve en esta casa y tuve roles en esta casa, me parece trascendental darle la importancia que el sindicato tiene como rol de actor social, sindical y colectivo profesional en la salud. Dicho esto, y un poco emocionado también, porque esta es mi casa, voy a ir a algunas de las preguntas realizadas sobre el tema de la reformulación de las cápitas. Bueno, el sistema de salud básicamente se financia con el sistema de salud se financia con las cápitas, con las metas asistenciales. Hay un presupuesto público para los prestadores públicos y además está el gasto privado de bolsillo, en algunos casos, sobre todo para lo que es el sistema mutual o el sector privado. Entonces es importante en este sentido y a través de la JUNASA, y algunas de las cosas ya dijo Cristina, pero me parece trascendente, a través de la JUNASA y una reformulación y potenciación de algunos roles de la misma, que vamos a hablar un poquito más adelante, contar con información necesaria y transparencia en la información para poder realizar algunas comparaciones vinculado con esto de las cápitas. Las cápitas, en realidad, que se utilizan en el Uruguay, se utilizan en muchos sistemas de salud similares en varias partes del mundo y están ajustadas, calculadas un riesgo asegurado según edad y sexo. Entonces existen algunas iniciativas que, además de poner estos dos contenidos en las variables de ajustar el riesgo del seguro de salud, para la cápita, que es la parte principal y más dura del financiamiento, existen algunas iniciativas que tienden a pensar algunas otras variables como la vulnerabilidad social, la dispersión territorial o incluso enfermedades crónicas. No hay ninguna propuesta concreta, pero si hay algunas propuestas concretas, se deberán determinar en el Ministerio de Salud Pública o en la JUNASA, respectivamente, digamos, una comisión de la JUNASA, que es la Comisión de Cápitas, que evalúa permanentemente estas cosas. Nosotros, y el programa del Frente está estipulado, somos conscientes de que los cálculos de riesgo de edad y sexo están realizados con información del año 2006, 2007 y que sí es necesario actualizar las cápitas
básicamente utilizando estas variables. Si existe una propuesta, ya sea para valorar la dispersión territorial, valorar las cuestiones de enfermedades crónicas, o si existe también lo de la vulnerabilidad social, serán tenidas en cuenta. Algunos pensamos, pero ya te digo, esto es abierto, algunos pensamos que quizá a través de las metas asistenciales este tipo de variables pueden ser considerados con mayor eficacia y eficiencia para incorporar en metas este tipo de variables más blandas para poder de alguna forma desarrollar esto. Por lo tanto, con respecto a esto, la reformulación de las cápitas, diríamos que hay que realizar, sí, conscientemente una actualización, pero si hay propuestas concretas sobre esto, serán valoradas en los ámbitos correspondientes. El segundo ítem o inciso, como se menciona, sobre este tema tiene que ver con la asignación de los recursos para ACE. Y como no había otra pregunta que vinculara tan directamente al prestador público, y como consideramos que ACE es el prestador mayoritario que atiende a 1,5 millones de uruguayos y uruguayas, y es el prestador que está disperso en todo el territorio nacional, tanto en áreas urbanas como rurales, y es el que llega más a la casa o al territorio de vecinos y vecinas, queríamos hacer alguna otra mención más allá de la asignación presupuestal, sabiendo que muchas de estas cosas se bajan a tierra con la asignación presupuestal. Por lo tanto, está planteado también en el marco del programa y del plan de gobierno un rediseño institucional, profundizando lo que tiene que ver con descentralización real y poder de concentración de ACE en el territorio para mejorar la eficiencia, sabiendo que algunas cosas también de forma centralizada, como por ejemplo la compra central de medicamentos que se ha dejado de realizar, también funciona como eficiencia. O sea, no es descentralizar todo, sino descentralizar aquellos ítems que mejoran la gestión en territorio. También hay algunas ideas sobre profesionalizar la gestión y un camino que se emprendió hace unos años y que luego no fue continuado, pero pensamos que la profesionalización de la gestión en el Estado es un elemento central e importante. Y con respecto específicamente a todos estos elementos, ya sea el desarrollo del plan quinquenal que tiene que tener la empresa pública, con estos otros elementos de rediseño, tienen que tener una asignación presupuestal que sea bien estipulada. En este sentido, pensamos que el componente incremental presupuestal tiene que estar dado con un objetivo central en la equidad. La equidad es el elemento central donde pensamos que debería, y esto sí está en las bases programáticas y sí está en el plan, debería tenderse en el quinquenio a tener un gasto por usuario, ¿verdad?, que tienda a ser equiparado entre el sector público y el sector privado. O sea que el gasto, obviamente que esto está analizado en factibilidad y en viabilidad de acuerdo al presupuesto quinquenal, pero la asignación presupuestal debería estar en términos comparativos de forma similar con lo que son las cápitas que se dan en el sector mutual, pero valorando la asignación presupuestal al final del quinquenio. Con respecto a los copagos, el sistema de salud tiene un financiamiento y ese de 9,5%, que según estimaciones a veces es un 8 y pico, a veces un 9 y algo, de acuerdo a la variabilidad interanual y a diversos estudios del presupuesto que se gasta en salud en la población, el 80% es gasto público. El 80% es de financiamiento de los trabajadores, de las empresas, de dineros presupuestales y allí es la base de sustentación financiera de nuestro sistema de salud. Además, están los copagos sanitarios en el sector privado, en el sector mutual, que nosotros tenemos una definición clara para esto, es que no queremos que estos copagos sean barreras asistenciales, barrera de acceso, ni a procedimientos, ni a tratamientos, ni a diagnósticos. En ese sentido, sabiendo que también el gasto de bolsillo, que oscila entre un 8 y un 10%, y que son un elemento también
financiero importante, o sea, no menor del mutualismo, tenemos que valorar con qué objetivos se rediscuten estos copagos sanitarios. Lo que sí sabemos es que no tienen que ser barreras en el acceso a la salud de la gente, y aquí se podría direccionar el tema de los copagos, por ejemplo, a la priorización del primer nivel de atención, tendiendo a mejorar la atención y disminuir los copagos allí. O con enfermedades crónicas, enfermedades prevalentes, crónicas no transmisibles, que de alguna forma para mejorar el control de hipertensión, diabetes y demás, la tendencia a disminuir los copagos que tengan impacto en la salud de la población. O también como se hace, por ejemplo, como está haciendo el Fondo Nacional de Recursos, un sistema un poco más complejo, pero que tenga en cuenta las posibilidades socioeconómicas de esa familia, como hace con la fertilización, que paga tickets diferenciales de acuerdo al poder adquisitivo de las personas. También se podrían realizar copagos de acuerdo a los ingresos de las personas, pagos diferenciales para aquellos que están en una situación, por ejemplo, no tener copagos, y para otros ir incrementando. Hay varias posibilidades, pero lo que sí tenemos como una cuestión que es central es que no pueden ser la barrera ni para procesos diagnósticos ni para tratamiento. No se pueden quedar los usuarios sin un tratamiento o sin un diagnóstico por responsabilidad de los copagos sanitarios, que son de última parte de un gasto privado en un sistema de salud público. También acá hay alguna responsabilidad con la no actualización del FTM y no actualización del PIAS. Estos son dos elementos donde se integran nuevas prestaciones y se integran nuevos medicamentos, y si no están integrados como una prestación obligatoria, el sector privado puede poner copagos diferenciales o más altos, para poner el ejemplo que puso Cristina. Por ejemplo, los nuevos anticoagulantes, al no estar ingresados, tienen copagos de 1.000 o miles de pesos, y que son barreras de acceso a los tratamientos para mucha población. Entonces, la actualización de elementos centrales en la atención tampoco puede funcionar como una barrera para este tipo de acciones. Por lo tanto, la JUNASA y la DIGESA tienen responsabilidad en la actualización de esto para mejorar el sistema de salud. Y en el último punto, hablando de los estímulos económicos, bueno, como mencionamos, los estímulos económicos para mejorar los tiempos de espera. Como mencionamos anteriormente, y Cristina lo mencionó también, hay en las bases programáticas y en el plan preliminar de gobierno un elemento central que es mejorar el rol de fiscalización y de regulación del Ministerio de Salud Pública y de la JUNASA. En ese sentido, y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación, creemos que el contralor y una voluntad política de alto control de los tiempos de espera que han empeorado en estos años, y mejorar los sistemas de información que maneja la JUNASA son imprescindibles para mejorar estos tiempos de espera. Hay además sanciones previstas para que los que no cumplen, y pensamos que el camino es controlar, regular y eventualmente, si no se cumple con los tiempos de espera que están estipulados, realizar algún tipo de sanción. En principio, el tema de los incentivos positivos para mejorar no son un ítem a pensar, pero si hay, como hubo, un plan de normalización de la atención para la cirugía post-pandemia, y eso va a dar un beneficio a los usuarios y hay viabilidad, bienvenidos, se harán analizables en la Junta Nacional de Salud y en el Ministerio de Salud Pública. Bueno, ahí doy por respondido el bloque 2 y bueno, le paso, porque creo que me excedí en tiempo, Muchas gracias. a Leo con el siguiente bloque. Muchas gracias, Federico. Bueno, llevamos 1 hora, la idea era terminar y media, pero por supuesto que vamos a tener alguna tolerancia, supongo. Las preguntas sí son... si les parece, puedo leer los 2 últimos bloques juntos y se reparten las respuestas después entre ustedes. En el capítulo sobre la formación y distribución de los recursos humanos del Sistema Nacional Integrado de Salud. El sistema tiene carencia de recursos humanos calificados en algunas áreas. Se necesitan más licenciados y licenciadas y auxiliares de enfermería, mejorar la distribución de algunas especialidades en el territorio y asegurar mejores condiciones en las etapas de formación, internado y residencias. ¿Tienen algún plan para incentivar la erradicación de médicos en el interior? El internado y el régimen de residencia son herramientas imprescindibles para la formación de médicos y especialistas, y mientras se forman cumplen una tarea asistencial muy relevante.
Las condiciones laborales de internos y residentes no son buenas, lo cual atenta con la calidad de la formación. ¿Tienen prevista alguna medida para mejorar estas etapas de formación y asistencia? Como les decía, y en función del tiempo voy a leer también el último bloque, capítulo de temas o problemas específicos de algún sector de la población y su relación con las políticas de salud. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, existe un incremento de la pobreza infantil y esto tiene su correlato en el sector salud. ¿Qué medidas se plantean como políticas de salud? Ha sido de público conocimiento la situación de varios ELEPEM, establecimientos de larga estadía para personas mayores, en cuanto a inhabilitación, accidentes, incendios, presuntos maltratos. ¿Cuáles son las medidas que se proponen de mejora de la situación? Considerando el aumento sostenido de las personas en situación de calle y su relación con las políticas públicas vinculadas con el acceso a la vivienda, el trabajo, el sistema penitenciario, el consumo problemático de sustancias y la atención en salud mental, ¿cuáles consideran que son medidas necesarias para abordar en esta situación desde el sector salud? ¿Qué opinión les merece la ley de internación compulsiva? Bueno, buenas tardes para todas y todos. Un gusto estar aquí. Gracias por la invitación al Sindicato Médico. Es un privilegio para mí acompañar al futuro presidente de la República, que esperamos que sea en primera vuelta, y al equipo que estamos trabajando un poco en esta temática. Y antes de responder esta pregunta, un reconocimiento al trabajo impresionante que ha hecho la Unidad Temática de Salud del Frente Amplio y a todos los compañeras y compañeras que han estado discutiendo los asuntos programáticos a lo largo de todo este tiempo. Creo que esa es la columna vertebral de los planteos que estamos haciendo hoy, pero me parecía fundamental plantearlo. La salud como bien social, digamos, es el más necesario y el más considerado por la población en el mundo. Sin embargo, en el Uruguay existe una disociación bastante clara entre la situación real de la salud y la percepción de los problemas sanitarios. Es probablemente donde mayor se vea esta discordancia y eso debe ser fruto probablemente del excelente marketing que ha tenido este gobierno. Nosotros consideramos que lo que ha pasado en este periodo es un incremento brutal de la inequidad que se expresa entre los resultados sanitarios, entre el subsector público y privado de salud. Se expresa en la desintegración, como dijo Yamandú, del sistema público y privado de una manera muy notoria. Se expresa en lo citadino del sistema y la falta de atención en el interior y sobre todo en el interior profundo, que todos sabemos. Se existe en que se ha borrado prácticamente del diccionario de la Rectoría la complementación público-privada. Eso es un verbo que conjugábamos mucho en el pasado, parece que desapareció del diccionario. Se expresa en la falta de regionalización y traslado, se expresa también en la debilidad de la referencia y contrarreferencia. El sistema está mal, no porque esté mal diseñado, el sistema está mal porque está vacío de rectoría, porque ha habido desidia y poco apego con respecto al control y al dirigenciamiento del sistema. Esa es la principal causa de la situación. Y en este marco general, el tema de los recursos humanos no podía ser de otra manera. Evidentemente los recursos humanos en salud constituyen, yo diría, la columna vertebral de lo que se puede y no se puede hacer. Tampoco esto es un problema que haya aparecido ahora, ¿no? Yo me recordaba, bichando los papeles de cuando nos tocó estar, antes todavía que Cristina, en el 2012 habíamos ya diagnosticado un problema grave con los recursos humanos por insuficiencia en su formación, sobre todo de enfermeras y nurses y nursos, nunca sé cómo es la categoría de género para nurso o nursa, inequitativa distribución, terriblemente inequitativa distribución, relación muy difícil con los formadores de recursos humanos, ya que, como sabemos, un valor muy preciado por nuestra República es la autonomía universitaria, y esa autonomía deja muy independiente a la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, a la Facultad de Enfermería y a las nuevas facultades que se han ido generando en la creación. Ahora incluso la Universidad Católica va a desarrollar esta carrera también. Y después en el tema del trabajo, muy complejo el tema del trabajo y la inserción, ya que coexisten
en la grey médica una representación de gremios genuinos, como lo es el sindicato, algunas corporaciones que defienden más intereses corporativos económicos, y también está la organización deontológica, que justamente mañana tiene sus elecciones el Colegio Médico. Creemos que el tema del trabajo es un tema muy vinculado con el tema de la formación, ya que gran parte de los gastos del sistema de salud son por hechos anómalos en el trabajo médico, procedimientos no indicados, corrupción, eventos adversos, malos resultados, mala formación que llevan a complicaciones. O sea que es un tema que estaba ya planteado. En aquel momento nosotros desarrollamos del Ministerio lo que dimos en llamar pomposamente Estrategia Nacional de Recursos Humanos, que tenía básicamente tres componentes. Mejorar y priorizar la carrera de estudiante de medicina, de partería y de enfermería en el interior del país, mejorar la formación de centros docentes asociados en el interior del país que permitieran la formación de especialistas en el interior del país y tener una nueva ley de residencias. Ese era el primer capítulo. El segundo era desarrollar y priorizar un programa que se ha prácticamente desarticulado en esta gestión, que es el programa UDA de fortalecimiento de los recursos humanos en ACE, un programa de gran potencia porque permitía lograr lo que históricamente hace 100 años tiene nuestro país, que es el ganar-ganar entre la formación en la Facultad de Medicina de la UDELAR y el prestador público principal que es ACE. Eso lamentablemente se ha desarticulado de una manera escandalosa. Y después el otro tema que proponíamos era el de la alta dedicación, como elemento fundamental para la inserción en el trabajo. Hoy lo que podemos decir de esas tres estrategias es que logramos que la carrera del interior se asentara en el litoral. Y hoy tenemos en el eje Salto-Paysandú, que entre nosotros de eje tiene poco, porque los problemas que existen históricos entre Salto y Paysandú hacen que sea difícil de considerar un eje. Solo un montevideano puede considerar un eje entre Salto y Paysandú, pero bueno, así está establecido. Pero hoy logramos que la carrera esté inserta ahí, y hoy se van a graduar en este periodo 400 nuevos médicos. ¿No? Eso es una política de Estado, creo yo. Venía desde antes, la comenzamos en la universidad en tiempos en que estaba Arim, en el gobierno del presidente Mujica, se continuó en el segundo gobierno de Tabaré, y este gobierno también, sobre todo por un gran apoyo que tuvo de la intendencia, de las intendencias locales, en la Paysandú recuerdo, que dio un predio para la universidad, se ha concretado. Eso hace que vayan a haber probablemente nuevos 400 colegas que se inserten ahí. Con respecto al programa de formación en el interior, esto de que las clínicas y los centros de formación en Montevideo tengan centros docentes asociados en el interior, ha sido una experiencia exitosísima de aquellas organizaciones que lo hemos desarrollado, y les puedo adelantar un artículo que mandamos hace 2 semanas para publicar en la revista médica. El 80% de los residentes, en el caso mío, ¿no?, de ginecotocología, que se forman en el interior, se radican en el interior. Es un periodo fermental de la vida de la persona, de las mujeres, porque casi todas son mujeres las que hacen ginecología y medicina en general, y la mayoría se quedan allí, lo van a ver en el artículo que vamos a presentar. Creemos que esa estrategia es una estrategia válida, que está corroborada por evidencia científica y que se puede seguir desarrollando. Y después creemos que, con respecto a la ley de residencia, como hubo una instancia hace unas semanas que se estuvo discutiendo esto, es muy importante poder mejorar y tener un verdadero sistema de residencias médicas con un fondo propio. Todas esas medidas estarán en estudio. Con respecto al programa UDA, hay que revitalizarlo nuevamente. Es un programa que le da mucha potencia a ACE y que permite equiparar muchas veces las prestaciones con el privado. Y el proyecto de alta dedicación también hay que estimularlo por encima de intereses corporativos, sobre todo de sectores anestésico-quirúrgicos, de los cuales obviamente formo parte porque soy ginecólogo, pero que se han opuesto sin razón a esta gran iniciativa que se ha tenido. Para el futuro, la idea de la distribución, priorizando las necesidades, creo yo que acá sí ha habido un gran avance en esta gestión del Ministerio a través de un estudio muy bueno que se ha hecho de dónde están radicados los médicos y los profesionales de la salud hoy.
Hoy por hoy, Uruguay está segundo en médicos cada 1000 habitantes en las Américas, en América del Sur, somos 4,94 médicos cada 1000 habitantes, sexto en el sector anestésico quirúrgico, tercero en el sector de partería, pero fíjense la diferencia. Montevideo 9,3 cada 1000, Interior 2,9 cada 1000. ¿No? Huelgan las palabras y esto a medida que nos alejamos por la ruta 5 o por cualquiera de las rutas, sabemos que va cambiando. En el norte y en el oeste 2,7 cada 1000 y en el sur 3,3. O sea que esta es la inequidad que no se ha corregido y yo creo que se ha incrementado, a no ser en honrosas excepciones, como es el caso de pediatría, nefrología y conflicto de interés mediante ginecotocología. Lo segundo que habíamos planteado en su momento y que creemos que sigue teniendo mucha vigencia es la conformación de equipos básicos de salud a nivel territorial, de cercanía. Yamandú tiene mucha relación con eso, porque Canelones ha sido de cercanía ya desde Carámbula y él lo ha seguido desarrollando, generar equipos de salud de cercanía y que desde allí se formen profesionales que estén capacitados para trabajar en nexo con otras profesiones de la salud. Los médicos solos no podemos hacer nada, tenemos que trabajar en conjunto con otros aspectos fundamentales de la salud. El tercer lugar, en el ámbito médico, seguir priorizando los cargos de alta dedicación, generar estructuras de servicios que funcionen con calidad y seguridad. La estrategia de seguridad del paciente había sido un gran suceso y creemos que hay que retomarla porque es una estrategia que permite mejorar los vínculos entre el equipo de salud y las comunidades y también una reingeniería de los servicios, que el Ministerio juegue un rol de rectoría que no ha jugado con la jefatura de servicio de todo el Sistema Nacional Integrado de Salud. Eso lo vivimos claramente en la crisis del 2012 con respecto a los servicios de medicina intensiva y sacamos una lección aprendida que lamentablemente no se ha llevado adelante, el rol que tienen las jefaturas de servicio que pueden vertebrar toda la atención en el sistema público y privado. Pero eso tiene que convocarlo a alguien y ese alguien, si lo hace, es sin duda el Ministerio de Salud Pública. No puede ser ni una corporación, ni un gremio, ni nadie más, pero no lo ha hecho. Y también en el tema formación, creemos que el desarrollo profesional continuo es clave en la conformación de los equipos. En el ámbito no médico, de trabajadores no médicos, está siempre el tema de las horas de dedicación, 6 u 8, la alta dedicación es un tema siempre muy ríspido porque tiene que ver con la conformación económica del sector, pero lo traemos nuevamente porque pensamos que no está resuelto y probablemente haya que avanzar también en un sistema de retribución única y que sea la antesala de un sistema de complementación real con precios equitativos, no solamente en lo que tiene que ver con el trabajo médico, sino también en los servicios que se venden dentro del sistema y que permitan complementar saludablemente este sistema que, como dijo Yamandú desde el principio, está padeciendo de desintegración por la falta de rectoría que ha habido desde el Ministerio de Salud Pública. Por aquí me quedo. Y en el tema... Gracias, Leonel. Nos habíamos dividido entre varios ahí, así que capaz que empezamos con la pobreza. Bueno, en esto no me voy a explayar, porque ¿qué no he dicho de la pobreza infantil? Que no me hayan escuchado, pero sí decirle al personal de la salud y a los médicos en particular, que si en este Parlamento tuviéramos el coraje de lo que queda de esta legislatura, comenzar a votar la ley de garantías de la primera infancia, infancia y adolescencia, que permita que en el próximo presupuesto se ordene el diseño de las políticas públicas de una forma multidimensional, desde las características y necesidades que tienen las familias con niños, niñas y adolescentes, y después cada sectorial haga lo que tenga que hacer, evitaríamos muchas de las cosas que nos pasan. Cuando se interviene un niño con un trasplante hepática, con una cardiopatía congénita severa, quizás por deformación de mi profesión pongo estos ejemplos, o cuando se da el alta de un niño prematuro y después que se hace todas las
¿no? Lo que se puede hacer desde el sector salud y se va a vivir con todas las determinantes sociales, las posibilidades que ese niño tiene de reingresar o de fallecer por las condiciones donde vive, eso lo hemos conversado muchísimo con Leonel, tanto cuando yo coordiné el programa Uruguay Crece Contigo, o su formación desde la epigenética o demás, cómo eso influye en las condiciones de vida, o todos los que trabajan acá saben la cantidad de condiciones sociales que a veces hacen que en los hospitales hayan muchas personas con internación cuando las condiciones son vinculadas a las condiciones donde viven. Bueno, los temas de infancia es clarísimo que hay que, el país entero, gobierne quien gobierne, hay que buscar un diseño diferente de la política pública. ¿Que hay que invertir más? Por supuesto que sí. El último informe de UNICEF nos habla que en países que tienen el mismo índice per cápita que nosotros ocupamos el lugar 37 de 40. Entonces, realmente algo estamos haciendo mal. Invertimos poco y tarde, pero también en países que tienen los mismos indicadores macroeconómicos, estamos haciendo las cosas mal. Entonces, cuando trabajamos en salud, tenemos que saber que realmente después pasa eso. En salud no hacemos las cosas bien, pero también hay cosas que tienen y exceden a lo que tenemos que hacer en salud. Así tenemos hoy en el Uruguay 30.000 personas tartamudas porque no acceden a un licenciado en fonoaudiología. Y así pasan cantidad de cosas con el Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Si no tenemos un sistema que dé respuestas a las personas adultas mayores y tenemos solo, bueno, van a hablar del EPEN, pongo el ejemplo de los niños que tenemos de sobra, ¿ah? Que los niños del quintil 1 y 2 acceden ni siquiera a un 20%, no acceden a un centro de educación inicial de calidad, y las hijas de los que estamos acá, porque de verdad hay que dejar de ser miserable con los niños, porque yo estoy harta de los que diseñamos políticas y hacemos seminarios académicos y discutimos cuándo vamos a hacer la política ideal para la infancia. Diseñamos la política y votamos la ley perfecta. Los hijos nuestros van a los mejores centros educativos. Los hijos nuestros, si tienen alguna dificultad de salud mental, acceden a los mejores equipos de salud mental. Si los hijos nuestros tienen alguna dificultad en el aprendizaje, tienen el beneficio de acceder a un equipo ASHEC del BPS o les podemos pagar los mejores servicios o les podemos pagar la salud bucal. Entonces no seamos injustos y digamos las cosas como son. Porque mientras tanto hay 8.000 y pico de niños en el INAU que muchos no tendrían que estar. Y si por alguna circunstancia tienen que estar, como Estado, demos las mayores garantías. Y si por algunas circunstancias tienen que pasar por el sector salud, hagámonos cargo. Eso es lo que tengo que decir de pobreza infantil. Bien. El EPEM. Cortito. La situación, bueno, dos cosas sobre los establecimientos de larga estadía. Lo primero, que hubo una experiencia también luego de la pandemia de una distribución y asistencia territorial a través del sector mutual que no fue evaluada. No tenemos una evaluación de si esa experiencia fue positiva o no, y sería bueno contar con información real acerca de las dificultades que encontraron, bueno, cuál fue la realidad que encontró el sistema sanitario cuando se hizo cargo territorialmente diversas mutualistas de los establecimientos de larga estadía, y eso parece importante para tener información. Lo segundo es que hay una complejidad importante en lo que tiene que ver con la habilitación. Hay una multiplicidad de actores y organismos del Estado que no dialogan de forma coordinada, y uno de los principales reclamos de algunas sociedades científicas y colectivos profesionales tiene que ver con la coordinación de las políticas públicas
y sobre todo para llegar a diagnósticos, a habilitaciones conjuntas. Por ejemplo, entre el Ministerio de Salud Pública y el MIDES hay información disímil, diferente, y no hay coordinación en muchos temas. Más allá de habilitaciones de bomberos y de otros organismos del Estado, lo primero que hay que hacer es un ámbito intersectorial de diagnóstico, y cuando tengamos un diagnóstico y la evaluación también, que parece importante, de esta política que se tuvo en la pospandemia de asistencia directa en los LPM, parece que hay condiciones para generar una política pública con todos los actores para primero generar habilitaciones y coordinar entre el sistema de salud y el sistema de cuidados. Estos son ámbitos donde se precisa mucha intersectorialidad o más bien coordinación en territorio de las cosas. Esto sobre los establecimientos de la estadía, y viene la internación compulsiva. Bueno, no sé qué viene. Yo me voy a referir a dos temas que no estaban en las preguntas que hicieron, pero que para el programa del Frente son muy importantes. Uno es todo lo que tiene que ver con derechos sexuales y reproductivos, la situación de la mujer, y avanzar en todo lo que tiene que ver con la revolución de los derechos sexuales y reproductivos que se llevó adelante, que en ese sentido, bueno, nuestro compromiso es sine qua non con el mantenimiento y la profundización de toda la amplia gama de políticas que se desarrollaron, ¿no? Uno cuando habla de esto, y me ve a mí hablando, piensa en el IVE, pero la contracara a esto fue la Ley de Fertilización Asistida y su reglamentación, que permitió que 5.000 nuevos uruguayos y uruguayas estén hoy entre nosotros, ¿verdad? Porque se le dio la posibilidad de un intento gratuito a todas las mujeres en el quintil más bajo de ingreso, por lo menos el primer intento. O sea que eso es una política que se va a profundizar. También todo lo que tiene que ver con la política anticoncepción, en donde hemos sido ejemplo a nivel global, sobre todo con la anticoncepción adolescente, previniendo el segundo embarazo adolescente, lo que ha llevado a que muchísimas adolescentes puedan seguir su peripecia de estudio y trabajo sin la carga que lleva adelante un embarazo no planificado. Y, por supuesto, que seguiremos con políticas que se están llevando adelante, como la que es la del parto humanizado institucional. Pero en este caso, en este tema de la salud reproductiva, lo que estamos viviendo es una silenciosa crisis de inequidad también, que es una enorme injusticia en términos reproductivos, ya que con la pandemia y su gestión Maya Oro, lo que se hizo fue incrementar los riesgos del embarazo en la población del subsector público, y ya hemos documentado, publicado y hemos sido reconocidos también con el Premio de Salud Pública de la Academia Nacional de Medicina, que aumentó la prematurez, o sea, los recién nacidos más que nacen antes de tiempo, los recién nacidos desnutridos, lo que llamamos restricción de crecimiento, pero también aumentó de manera desmesurada la sífilis congénita, una enfermedad medioeval, ¿verdad?, y absolutamente evitable y tratable, siempre en el subsector público. Mientras que en el subsector privado, donde se atienden las mujeres no pobres, afortunadamente los resultados fueron bastante mejores. Esta discrepancia de los resultados es una injusticia en términos reproductivos, porque lo que está planteando es que depende del sector socioeconómico que se integre, las chances que vos tenés de tener un parto pretérmino, una restricción de crecimiento, sífilis, y creemos que tiene que ser abordado como una emergencia, así como lo que hablaba Cristina de la situación de primera infancia, que está emparentada y es una consecuencia de la otra, ¿verdad? Porque en una situación de injusticia reproductiva, ¿qué va a pasar con la primera infancia? Va a aumentar la mortalidad infantil, como aumentó un punto porcentual de manera histórica en el 2023, pasó de 6,8 a 7,8, si mal no recuerdo. Aumentó la pobreza infantil a guarismos que nunca habíamos visto, de 21%, y todo esto conlleva una situación de una enorme injusticia en términos reproductivos, de salud sexual y de primera infancia. Y lo otro que en el programa del Frente menciona y que lo plantea como un tema muy importante es redefinir el rol del Hospital de Clínicas en conjunto con la Universidad de la República, como referencia no solo de la generación de conocimiento y especialidades, sino también en la incorporación de tecnologías de alto costo en el Sistema Nacional Integrado de Salud, así como estudiar su posible integración al Fondo de Salud. Creo que este es un punto muy sensible para nuestra fuerza política y no quería dejar de hablarlo. Y con respecto al tema de las personas en situación de clase, bueno, está hoy
es el tema, ¿no? Así que le doy la palabra a quien quiera escuchar. A ver, ahí quedaban dos cosas, ¿no? Una era el tema de la salud mental, y es algo que se repite también en todos los rincones del país, no es un tema solo metropolitano. Hay algunas profesiones donde llamativamente esto golpea y fuerte. Hablo específicamente del Ministerio del Interior y las dificultades que le está trayendo para que funcione. Es ahí donde el ausentismo se vincula muy fuerte con esto y donde el suicidio, está de más decirlo, lo sabemos, está haciendo estragos en la fuerza. Hay una ley de salud mental y creo que el cumplimiento o el abordaje, o revisarla en todo caso, pero ir para adelante con el plan y no detenerse, creo que eso es un debe. Vinculado con esto, sí, claro que está, el tema de el tratamiento de adicciones y la relación que eso tiene con dos cosas, tema de seguridad y la población carcelaria, que tiene mucho de eso, y vinculado con eso porque si yo tengo que de la población carcelaria hay un 80% jóvenes pobres adictos y tengo que a su vez la gente en situación de calle, que hoy trepó 3.000, por lo que tenemos entendido, y no solo en el área metropolitana, también recorrer el interior, uno se va encontrando con esto, y tenemos que hay un porcentaje muy alto ahí de gente que viene de la no rehabilitación del Instituto Nacional de Rehabilitación. Evidentemente hay una línea que conecta. Por lo tanto, la propuesta y la internación, o lo que hoy está sobre la mesa, la primera reflexión es, algo hay que hacer, la situación no da para más, no tenemos derecho como sociedad que haya gente que viva así, no debería y no puede ser una opción. También es cierto que llamar las cosas por su nombre, y una cosa es internación de verdad y otra cosa es traslado. ¿Por qué? Porque después que la población, esos ciudadanos uruguayos son trasladados, son sacados del lugar donde mal viven mal, no hay discusión, no hay dos lecturas, la población tiene que saber que algo va a pasar, y el algo va a pasar tiene que ver con el respaldo técnico a esa posible internación, y sabemos bien que hay un protocolo que se tiene que cumplir. Por lo tanto, no deberíamos quedarnos solo con la noticia de que se fue de ahí, sino qué pasa después y con qué cobertura o qué sustento o qué tanto del protocolo genera internación real, o, de nuevo, como esa idea de la puerta giratoria. Pero que entendemos que tenemos que resolverlo. Por supuesto que hay un tema de fondo y que tiene que ver con las causas. Pero mientras tanto busquemos que las alternativas, no es una solución fácil, es una discusión que se da a la interna de los partidos y no hay lectura unánime a la interna no es un tema tan claro desde el punto de vista de las ideas, sino que tiene que ser claro, tenemos que ser muy transparentes a la hora de decir, bueno, estas personas que fueron sacadas acá concurrieron a veces a saturar las puertas de los centros de ACE. No tengo el dato exacto, pero me está llegando que esto puede generar dificultades, y lo que debería interesarnos como sociedad es qué pasa con esa gente realmente, más allá de esa foto de que se fue del lugar donde estaba. Donde termina, creo que debe generar, y no por eso combatir todas las iniciativas que aparezcan. Al revés, es esto más esto otro. Por eso digo, es una señal de traslado de gente. Si eso termina después en internación, no es lo que surge de esa imagen que ocurre en la vereda o en las calles, donde los vecinos de la zona sufren las consecuencias de una situación anómala. Pero fundamentalmente esa gente, evidentemente ahí hay razones complicadísimas que los llevan a esa situación, y esas razones son las que tenemos que entender. Duros con el fenómeno y duros con las causas. Muchas gracias, Yamandú, por las respuestas. Son 5:30,
Me han llegado algunas otras preguntas, voy a formular 2 de ellas. Obviamente la respuesta tiene que ser muy breve porque ya estamos llegando a los tiempos que nos habíamos propuesto. Me llegan por escrito, pero voy a tratar de acomodarlas un poco de viaje. Teniendo en cuenta la gran cantidad de mujeres que trabajamos en el sistema de salud, obviamente esto está preguntado por una compañera, en todos los niveles, pero con una gran disparidad en su representación en los ámbitos de dirección y gestión, es decir, entre quienes ocupan los cargos de decisión. ¿Tienen pensado de alguna manera un gabinete paritario, incluyendo todas las autoridades, ministros, subsecretarios, ministras, subsecretarías, direcciones? ¿Tienen algo pensado en ese sentido? ¿Gabinete o el ministerio? No, del ministerio, perdón. En salud me refiero. Y la otra pregunta, así ya redondeo, es con respecto a los ámbitos de negociación colectiva y la representatividad de los gremios en llevar adelante los planteos de los colectivos que representan, y en particular con los reclamos salariales y condiciones laborales, ¿cuál es la postura acerca de los consejos de salarios y la forma en que se lleva a cabo esa negociación colectiva, en particular con los trabajadores y empresas prestadoras en cuidados de salud? Bueno, el tema de la integración paritaria es un reclamo que ya tiene sus años y que mi experiencia personal en la gestión ha llevado que casi sin quererlo se ha logrado, por lo menos en la Intendencia de Canelones. Yo diría algo más, yo daría un paso más. Así como existe certificación ISO 9000, ISO no sé cuánto, ¿por qué no hacer una certificación en género para cada una de las instituciones públicas y privadas de este país? Buscar organismos que puedan certificar y que puedan tener la forma de calificar. Y eso sería también un aporte, más allá, y por supuesto que uno aspira a la integración paritaria. Pero si existe certificación de calidad, también podríamos tener claves de certificación en cómo atendemos los temas de género. Podríamos incorporarlo también para las instituciones del Estado y ahí someternos todos a ¿te certifican o no te certifican? Lo otro es, el Frente Amplio en su programa establece claramente cuáles son los objetivos en materia salarial y cómo para nosotros la negociación colectiva y los consejos de salarios son sagrados, hasta el punto que no solo se mantuvieron, sino que se lograron aumentos salariales significativos en el momento del gobierno del Frente Amplio. Ahí se establece en el programa la necesidad de trabajar fuertemente por la recuperación y el aumento del salario real, y el otro punto que se establece ahí es ir avanzando en el crecimiento o la suba del salario mínimo, porque eso genera beneficios para toda la sociedad. Son las definiciones que tenemos y a esas las tenemos que atener, por supuesto sabiendo que es complejo y que hay que trabajar. El escenario ideal y el escenario por excelencia para esto es la negociación colectiva y los consejos. Bueno, muchísimas gracias a todos realmente por las respuestas. Yo pienso que en lo personal estoy sumamente satisfecho. Creo que esta es una jornada que ha sido sumamente productiva. Por supuesto que además de la transmisión en YouTube, a la que asistieron casi 100 personas, esto va a quedar en el canal de YouTube del Sindicato Médico del Uruguay, tanto esta como el resto de las entrevistas que tengamos con el resto de los candidatos, para que la población y los médicos en particular puedan saber cuáles son las diferencias y cuáles son las similitudes entre los que plantea cada uno de los candidatos y sus equipos. La verdad que les agradecemos muchísimo la presencia. Para nosotros fue un honor, un gusto. Y antes de terminar, lo único que le vamos a pedir al público, digamos, que se retire, porque así la prensa puede hacer su trabajo en el caso de que lo quieran así con el resto. Así que muchas gracias.